Mateo capítulo 5, del versículo 38 al versículo 48. 11 versículos. Yo lo voy a estar leyendo desde la Reina Valera 1960. El que está hablando aquí es el Señor de señores, el Maestro, nuestro Redentor, Jesucristo. Y vaya si tenemos que prestar atención cuando Él habla, y obviamente con respecto al Sermón del Monte, porque esta enseñanza tiene que ver para la vida diaria de cada uno de aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tiene que ver con la vida, las relaciones humanas entre nosotros, pero primeramente con Dios y luego con nuestro prójimo. Y cuanto más sabiendo que el Sermón del Monte finaliza con la gran enseñanza de los dos cimientos, ¿no? Cuando Jesús finaliza de predicar el Sermón del Monte, Él dice: cualquier hombre que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, todo hombre, toda mujer, todo hijo de Dios que escucha la palabra del Sermón del Monte y no solamente es oidor de la palabra, sino hacedor de ella, es ahí cuando Jesús dice: está edificando su casa, su vida sobre la roca. Y esa persona que escucha la palabra de Dios y la pone por obra en cuanto a las enseñanzas del Sermón del Monte, cuando vienen las dificultades de la vida, citado aquí en el Sermón del Monte con respecto a los dos cimientos, que vienen las lluvias, crecen los ríos y dan contra la casa con ímpetu, dice que esa casa no se cae porque está fundada ¿sobre dónde? Sobre la roca, que es Cristo, nuestro Señor. Es decir, la obediencia a las palabras del Señor Jesucristo hace que nuestra vida esté arraigada en Jesús, en esta unidad que el Señor creó cuando no hemos creído en Él, ¿no? Pero dice también la palabra que todo hombre que escucha mis palabras y no las guarda, es decir, todo hombre que escucha mi palabra y la tiene en su mente, pero nunca bajó su corazón para ponerla por obra, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena. Y los mismos acontecimientos de aquel que escuchó la palabra de Dios y la pone por obra, le sucede a aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Es decir, vienen los vientos que traen tormentas, las nubes descargan su agua sobre la tierra, crecen los ríos y da con ímpetu con esa casa. Pero esa casa, como no estaba fundada sobre la roca, sino sobre la arena, ¿qué pasa? Se cae. Y cuanto más en esta mañana, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, con respecto al amor hacia los enemigos. Prestemos atención a lo que dice el Señor. Y está hablando a ese tiempo a sus discípulos, a los fariseos y a los escribas, pero hoy en esta mañana, a través de la lectura de su palabra, nos habla ¿a quién? A nosotros. El primero que habló cuando empecé a embeberme en este texto bíblico fue Dios a través de su palabra y trató con mi corazón. Y espero que Dios haga lo mismo con ustedes, amados. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amen, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y su lluvia hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que Él es perfecto. Bueno, mis amados hermanos, el primer punto que yo quiero tocar en esta mañana está citado del versículo 38 al versículo 42, que es un mandamiento acerca de la venganza. Y el segundo punto va del versículo 43 al versículo 48. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 30, versículos 5 al 6, lo siguiente: toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a todos los que en Él esperan. Y dice, presten atención, porque tiene que ver con esto: no añadas a su palabra, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadas, es decir, no quites, y tampoco agregues. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. A pesar de tan clara revelación que tenían los fariseos y los escribas de la palabra de Dios, de no quitar y no añadir, a pesar de tan clara revelación, la tradición rabínica había pervertido la enseñanza del Antiguo Testamento, tanto por lo que se omite como por lo que se añadía. Y estamos hablando del pecado de omisión o pecado de adición. La perversión de restar los mandamientos de Dios o el pecado de adición, esa perversión de añadir palabras a la palabra textual de ¿quién? De Dios. Y esto es lo que Jesucristo reprende a los fariseos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mentira. Media verdad con media mentira. Anulan el mandamiento de Dios, quitándole un mandamiento y añadiendo también ¿qué? Sus propias palabras. Porque el texto bíblico tiene que dice la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento. El primer mandamiento ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos sacaron, no amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que dijeron, aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. ¿Qué dijo Jesús de los fariseos?
Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ustedes son una generación ¿de qué? De serpientes. ¿Por qué? Porque estaban metidos con el propósito de enseñar la Escritura, añadiendo palabra a la santa palabra de Dios que es perfecta y quitando también a la palabra cosas para añadir su propia tradición. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Esto empezó ¿dónde? En Génesis capítulo 3. Cuando el hombre pecó, dice que hubo una conversación textual, y si nosotros retrocedemos y nos vamos al huerto del Edén, donde Satanás, en forma de serpiente, erguida, no como es una serpiente ahora, habló cara a cara ¿con quién? Con la mujer. Y él le dijo, ¿con que Dios os dijo que no coman de los árboles del huerto del Edén? La astucia de Satanás es de poner la mente de la mujer en el mandamiento que Dios le ha dado sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva dijo, ciertamente Dios nos permite de comer de todos los árboles, pero de un solo árbol, que es del conocimiento del bien y del mal, no podemos comer, ni aún tocarlo, porque el día que comamos de él, moriremos. ¿Qué hizo Eva? Añadió al mandato explícito de Dios que le dio a Adán, ¿qué cosa? Ni aún lo tocarás. Entonces, ¿qué pasó? Satanás dijo, ya la tengo, porque no está bien parada sobre la palabra de Dios. Porque Dios le dijo a Adán, no comerás de él, porque ciertamente el día que vos comas de él, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Eva? Añadió palabra al mandamiento puro, santo de Dios. Estos fariseos y estos escribas añadían sus propias tradiciones a la palabra de Dios, y no solamente eso, no solamente pecaban con el pecado de ¿qué? De admisión, de omisión, sino también de ¿qué? De adición, porque sacaba parte del mandamiento agregando ¿qué? Su propio mandamiento. Está establecido en la palabra de Dios el primer punto que habla acerca de las represalias. Un sinónimo de represalia que es venganza. Porque la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, no solamente dice ojo por ojo y diente por diente. La palabra de Dios en Levítico capítulo 24, versículo 20, dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico capítulo 24, versículo 20 agrega rotura por rotura, y Deuteronomio capítulo 19, versículo 21 dice vida por vida. Y esa ley era una ley establecida por Dios para los tribunales civiles, puesta con el fin de terminar con la práctica de la venganza privada. Los pasajes del Antiguo Testamento no dice, véngate personalmente cuando te hagan daño. No. Los pasajes del Antiguo Testamento dicen exactamente lo contrario. No te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. Levítico capítulo 24, versículo 14 dice, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeren al blasfemo pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Previamente, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21 dice, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. En lo dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso para testificar contra él rebelión, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueran aquellos días. Y los jueces
y los jueces inclinarán bien. Y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará a tu ojo, sino vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero todo este juicio estaba puesto delante de un tribunal civil, donde había sacerdotes, levitas y jueces civiles en ese momento. Y se llamaban a dos, al que testificaba en contra y a aquel también que estaba siendo perjudicado. Pero ¿qué hacían los fariseos? Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Otra vez, lo que invoca a Jesucristo es la mala enseñanza ¿de quién? De los fariseos y los escribas que decían, aquel que hizo algo contra ti, vos personalmente podés ir ¿a qué? A vengarte. Cuando Dios no había dicho esto, porque todo litigio entre dos se tenía que llevar ¿a dónde? Delante del juez de ese tiempo. Entonces vemos cómo Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por diente, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes cualquiera, como dice la palabra de Dios aquí, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la izquierda. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Los fariseos apelaban a esta ley, ¿para qué? Para testificar la retribución y la venganza personal. Y Jesús, ¿qué hace con la sana enseñanza? Les reprende y los exhorta. Perdónenme. Jesús ciertamente le dijo a los fariseos y los escribas, ustedes me honran de mí de labios, pero vuestro corazón está lejos ¿de quién? De mí, porque vosotros enseñan doctrina de hombres como si fueran ¿de qué? De Dios. Porque había un mandamiento en ese momento que Jesús usa como ejemplo, honrarás a tu padre y tu madre, y ustedes dicen que todo aquello con el cual puedas honrar a tu padre y a tu madre es para el arca de Dios. Es bueno esto. ¿Y qué hacían ellos? Con esa traducción y ese mandamiento, anulaban ¿qué? La palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esa es la enseñanza que los fariseos y los escribas tenían que leer. Proverbios capítulo 24, versículo 2, dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 24, 29 dice, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, ojo por ojo, diente por diente? No resistáis al malo. Al que te golpea la mejilla derecha, vuélvete también la mejilla izquierda. Cuando las palabras de Cristo se leen a la luz de lo que sigue en los versículos 43 y 48, y cuando se lee el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 29 al 30, sobre la base de lo que precede inmediatamente, en los versículos 27 al 28, se ve claramente que el pasaje clave e idéntico en ambos evangelios, ¿cuál es? Amar a tus enemigos. Amar a tus enemigos. Juan 5:44, pero yo digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hablen bien y hagan bien a aquellos que os odian o aborrecen, y dice, y oren por aquellos que os ultrajan y quienes los persiguen. Entonces, el texto clave de acá
es amar a ¿quién? A los enemigos. En otras palabras, Jesús está condenando el espíritu de falta de amor, el odio y el deseo de venganza. Está diciendo, no resistan al malo con medidas que surgen de una disposición de falta de amor, implacable, despiadada y vengativa. Una vez que hemos entendido esto, se hace evidente que volver la otra mejilla significa mostrar en palabra, actitud y hecho que uno no está lleno no del espíritu de rencor, sino de amor. Aquí, cuando Jesús dice, no resisten al malo, aquel que te golpee la cara, la mejilla derecha, vuélvete la izquierda. Cuando alguien golpeaba con la mano abierta, la parte de la mejilla derecha, era una deshonra para que lo recibía. Y toda persona que recibía una descarga, un manotazo en la cara, es decir, castellano, un sopapo, reaccionaba como de forma vengativa. Y lo que está enseñando Jesús es cómo respondo yo cuando alguien a mí me golpea. Y él dice, debes poner otra vez la otra mejilla. No es que está diciendo golpearme acá ahora, sino lo que está diciendo, cómo es que vos respondés a esa violencia con la cual alguien te golpea. ¿Lo haces con espíritu de mansedumbre? ¿Con amor? ¿Con integridad? Eso quiere decir, cuando alguien te golpee con la mano derecha, la mejilla derecha, ponle también ¿quién? La mejilla izquierda. Entonces, amado, esta misma enseñanza está en Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Amados, nunca tomen venganzas ustedes mismos, sino den lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Iglesia, pero si tu enemigo tiene hambre, sigue diciendo la palabra de Dios, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Acá no está hablando Jesucristo como si alguien está hurtando tu túnica. No. Acá está hablando de un cristiano que tiene una deuda contra alguien y ese alguien le hace un pleito en contra de ese cristiano que tiene una deuda contra esa persona. Y si realmente vos tenés un corazón arrepentido, no solamente le vas a dar la túnica, que está hablando de la ropa interior más preciada, sino vos tenés que demostrar que realmente estás totalmente arrepentido por el daño que hiciste, que estás dispuesto aún a entregarle ¿qué? Tu capa. Entonces, no resistas al malo. Y si alguien quiere y te golpea la mejilla derecha, respondele realmente a tu enemigo, a ese que te hizo violencia contra vos, con un espíritu de mansedumbre. Y si alguien tiene un pleito contigo y te quiere quitar la túnica, dale también la capa. Y cuando dice no resistáis al malo, significa no pelees contra tu enemigo, sino todo lo contrario, amalo y responderle con mansedumbre. Y cuando dice la palabra de Dios aquí, y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cuando en esos tiempos antiguos el hombre que defraudó a otro y el defraudado levantaba pleito con aquel que defraudó, si no tenía plata y propiedades, ¿qué hacía? ¿Le daba qué? Su ropa. En el Antiguo Testamento una persona común tenía generalmente una túnica o dos túnicas y una capa. Y la capa es muy valiosa porque la capa era usada para dormir y cubrirse de noche. Nosotros la tenemos todas las comodidades. Ahora, si alguien levanta un pleito contigo y la verdad es que vos defraudaste,
dale la túnica, y para demostrar realmente que estás arrepentido, dale también, ¿qué? La capa. No está hablando de hurto, sino de alguien que cometió un error y tiene que ser, ¿qué? Recompensado. Y después dice, y si alguien te hace llevar su carga 1 milla, ve con él, ¿qué? 2. Había una ley, porque en ese momento el que dominaba todos los países antiguos era el Imperio Romano. Y los soldados tenían de parte de los romanos un beneficio. Ese romano que había conquistado tu ciudad, ese romano que había matado a muchos parientes tuyos, si te encontraba vos por la calle y te decía, llévate mi mochila y mis armas 1 milla, el civil, es decir, el judío, ¿qué tenía que hacer? Agachar la cabeza y ¿qué? Y llevarla. El soldado romano era odiado en la guerra, ¿no? Cuando luchaba. Pero era muy odiado también cuando te hacía llevar, ¿qué? Una carga. Es como si viene hoy un gendarme y tiene de parte de nuestro presidente de decirnos a nosotros, el gendarme, llévame esta mochila mía 1 kilómetro. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud que tienen estos judíos? Obviamente que odiaban a esos soldados porque lo oprimían. Y no solamente eso, le privaba ¿qué? De la libertad. Si yo me iba a la casa de mis padres o a la casa de mi abuelo o al médico, este soldado tenía la autoridad y vos tenías que decirle que sí, ¿de qué? De llevar ¿qué? 1 milla a su carga. Y Jesús dice, si esto sucede, porque el soldado romano era considerado como un enemigo, vos tenés que agarrarlo con un espíritu de mansedumbre, de amor, de grandeza, tomar la carga del soldado romano, la mochila. ¿Hasta dónde vamos? Hasta allá soy capaz de llevártelo 2 millas. Esa es la actitud de todos los discípulos de ¿quién? Verdadero de Jesús. No resistan al malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, pone también la otra. Y si alguno quiere hacer pleito contigo, quitarte la túnica, dale también la capa. Y si alguien te dice, el soldado romano, carga mi carga por 1 milla, ¿qué dice Jesús? Ve con él 2. Ese es el verdadero discípulo de Jesús, que no resiste al malo, sino que un espíritu de mansedumbre, de amor y de misericordia, con el mismo amor que Dios nos trató, trabaja ¿hacia dónde? Hacia mi prójimo. ¿Se va entendiendo? Ahora, la actitud de un ciudadano del reino, aquel que es realmente justo, debe estar dispuesto a entregar incluso la capa. Debe estar dispuesto aún incluso, si defraudar, a dar más de lo que defraudó, para que esa persona y el mundo sepa que realmente se arrepiente de lo que hizo. Y un verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto de llevar la carga de un soldado, no 1 milla, sino 2, pero con una actitud correcta, bondadosa y misericordiosa. No es una carga, porque yo soy un esclavo de Cristo y mi libertad fue comprada. Entonces Jesús está hablándole a estos fariseos y escribas que buscaban la venganza de ojo por ojo y diente por diente, y Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero esto no es mi mandamiento, porque mi mandamiento, todo el Antiguo Testamento es que amar a mi prójimo y también que ayudar a mi enemigo. En toda la Biblia lo dice. Entonces vemos, hermanos, que Dios, a través de Jesucristo, Jesús está enseñando a nosotros de cómo debemos tratar a aquella persona que es considerada mala para nosotros. Y dice, no resistáis al malo, es decir, no contiendan contra aquel, no sea respondón contra aquel, sino todo lo contrario, con espíritu de mansedumbre, de amor y misericordia, ayudad. Ahora, hay hombres del Antiguo Testamento que hablan de que tuvieron espíritu de mansedumbre con sus contemporáneos. Por ejemplo,
Si hablamos de José, vemos que él perdona generosamente a sus hermanos, ¿sí o no? ¿Qué quisieron hacer los hermanos con José? Matarlo. Y en su providencia Dios hizo que pase una caravana de esclavos y fueran vendidos. David, que tenía un enemigo que se llamaba Saúl, 2 veces ¿qué hizo? Le perdonó la vida. Eliseo, en 2 de Reyes capítulo 6, le dio pan y agua a sus enemigos, los sirios. Esteban, el primer mártir de la era cristiana, oró ¿por quién? Por aquellos que lo apedreaban. Y el máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Vemos, hermanos, por todos lados esta enseñanza. Entonces, una vez que Jesús dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al malo, y cualquiera que te golpee la mejilla derecha, devuelve la otra, y cualquiera que haga pleito contigo y para pedirte la túnica, vos dale también la capa. Y si alguien quiere llevar una carga, te hace llevar una carga por 1 milla o 1 kilómetro, ve con él 2. Y todo aquel que te pide, dale. Y todo aquel que te quiera pedir a vos prestado, no se lo rehuses. Lo que está diciendo Jesús, si hay alguien realmente necesitado y te pide plata, o te pide comida, o te pide ropa, no lo rehuses. Y todo aquel que vos que está en dificultad y ves su necesidad y te pide prestado, ¿qué dice el Señor? Bendecilo, ayúdalo. Y eso habla de ¿qué? De un corazón como generoso. Vemos, hermanos, la enseñanza que Dios está hablando de tener un corazón amoroso, no rencoroso, misericordioso, amable y de mucha compasión hacia mi prójimo. Mi prójimo puede ser vos o puede ser alguien que por causa de la predicación del Evangelio, por causas espirituales, me aborrece. Por causa de la predicación del Evangelio y por el testimonio de Jesús, los enemigos se van forjando. No es que yo los forje, sino que van saliendo solos, porque son enemigos de la cruz. Ahora, acá, lo que vale es cuál es mi acción y mi disposición hacia esa persona. Entonces Jesús dice, en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo lo siguiente: amen a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Hagan bien a aquellos que os maldicen y os aborrecen. Y yo te pido, por favor, hijo mío, que ores por aquellos que te ultrajan y te persigan. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Entonces vemos que el Señor está diciendo, yo te voy a decir cuál es el verdadero mandamiento. Amarás a tu enemigo. Y Dios me está diciendo a mí, Ricardo, ama a tu enemigo. Ciertamente, enemigo por causa de la cruz, persecución por causa de Cristo, como tuvieron estos hermanos del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, ninguno de nosotros lo tenemos. Ninguno. Pero cuando llegue el momento, por causa de Cristo, podamos y podremos realmente amar a mi enemigo. ¿Podré realmente
bendecir a aquel que maldice mi vida? ¿Podré realmente hacerle bien a aquel que me hace mal y me odia? ¿Podré orar por aquel que me ultraja, que me llena de latigazo y me escupe y me pega por causa de Cristo? ¿Y puedo orar también por aquel que me persigue? Amén. Sí se puede. Cuando llegue el momento. Hermano, hermana, ¿cuál es el enemigo que tenés ahora? Tu prójimo. ¿Quién es aquel que te hizo mal? ¿Quién es aquel que tiene un desacuerdo contigo? ¿Quién es aquel el que forjó en vos una raíz de amargura? Porque dejaste pasar el tiempo y dejaste que el sol se ponga sobre tu enojo. A ese ahora, en este momento, tenés que amarlo, tenés que bendecirlo, tenés que orar por él. Entonces, hermanos, la enseñanza ¿cuál es? Amémonos unos a otros. Amarás a tu prójimo, pero yo digo, ama a quién, a tu enemigo. En el Antiguo Testamento hay un hombre como Job, que sin tener la ley escrita, había una ley escrita ¿dónde? En su corazón. Y nunca maltrató a su enemigo. Todo lo contrario. Job, ¿qué hizo? Lo amó. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. No lo busquen, yo se lo leo. Job, capítulo 31, versículo 39-32. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, si me alegré en el quebrantamiento del que me odiaba, y me regocijé cuando le halló el mal, entre paréntesis el pensamiento de él dice, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Está diciendo Job acá, yo nunca me alegré con el quebrantamiento de mi enemigo. Yo nunca me alegré con el quebrantamiento de aquel que me odiaba. Y tampoco me regocijé cuando vi a mi enemigo que estaba pasando por la mal. Y nunca me regocijé cuando él hizo ¿qué? El mal. Job capítulo 31, versículos 29 al 32. Por toda la Biblia habla del espíritu de mansedumbre que todo hijo de Dios debe tener hacia su enemigo. Por ejemplo, capítulo 23 del libro de Éxodo, capítulo 4 al 5 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvese a llevárselo. Vuélvelo y llévaselo ¿a quién? A tu enemigo. Ese es el corazón de Dios para su pueblo. Si vieres el asno del que te odia caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás ¿a qué? A levantarlo. Vemos también la palabra de Dios que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 1 al 4. Si vieres perdido al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás su ayuda. ¿Lo devolverás a quién? A tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y sé qué, se lo devolverás. Vemos por toda la Biblia de ese corazón desinteresado de parte de Dios para su pueblo, ¿para quién? Para el prójimo. Entonces Jesús dice, amarás a tu prójimo. El amor por los demás que se muestra en preocupación, compañía y verdadero cuidado por otros, siempre ha sido la norma de Dios para su pueblo. Job lo testificó como hemos visto, pero estaba la perversión rabínica de omitir palabra de Dios y ¿qué? Añadirle. Amarás a tu prójimo, pero odiarás ¿a quién? A tu enemigo. Todo fuera de contexto. Hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo, ama a tu enemigo. ¿Y cómo debo amar yo a mi enemigo? Cuando realmente yo a mi enemigo,
Cuando me maldice, lo bendigo. Yo cuando mi enemigo me ultraja y me persigue, oro por él. Cuando mi enemigo, como dice acá la Escritura, me odia y yo lo bendigo. Y cuando mi enemigo me sigue odiando y yo le hago bien, recién ahí soy considerado ¿qué? Un hijo de Dios. Porque el propósito de amar a aquel que es mi enemigo, de bendecir a aquel que habla mal de mí, de orar por aquel que me ultraja y me persigue, recién ahí, cuando yo estoy haciendo eso, dice el propósito, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y ese para que seáis está hablando en un tiempo de algo que ya aconteció, de que sos un hijo de Dios y sos realmente un hijo de Dios. Cuando realmente pongo por obra aquello que Dios me determinó. ¿De amar a quién? A mis enemigos. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Así como nuestro Padre Celestial no hace indiscriminación, sino que su sol hace salir sobre buenos y malos, y su lluvia hace salir y caer sobre justos e injustos, así ustedes, como hijos de Dios, deben hacer con sus enemigos. No discriminar a nadie, amar a aquel que te ama y amar a aquel que es enemigo tuyo de la misma forma. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. No hay excusa para los hijos de Dios. Debemos amar. ¿Y qué hace Jesús acá? Hace un contraste, porque los fariseos y los escribas se creían superiores ¿a quién? A los gentiles y a los publicanos. Y Jesús le dice a sus oyentes, nosotros también, si ustedes aman a aquellos que os aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Los fariseos y los escribas se consideraban superiores que los publicanos. A los publicanos los odiaban. ¿Por qué? Porque era contratado por el Imperio Romano para recaudar impuestos. Y esto, recaudando los impuestos, añadían más interés a lo que cobraban y eran odiados ¿por quién? Por los judíos. Y eran mismos judíos los publicanos. Zaqueo era un jefe de los publicanos. Y cuando Jesús los llamó, dice que los fariseos y los escribas le decían, se fue a comer con un publicano. Y lo que está diciendo Jesús a los fariseos y los escribas, mire, ustedes se piensan superiores que los publicanos, pero la justicia de ustedes en cuanto al amor es la misma que los publicanos, aquellas personas que ustedes odian. Entonces, ¿qué recompensa yo le puedo dar a aquella persona que ama únicamente a aquel que ama? Y si, dice Jesús, si saludan a vuestros hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Miren, si los judíos no odiaban a alguien, eran los gentiles. Decían los soldados romanos y la gente que no era de Jerusalén, de Israel, ciertamente el judío odia y aborrece a quién, a los gentiles. Y Jesús está diciendo, amando a aquel que te ama y ayudando a aquel que te ama, no hacen nada mejor que un publicano y un gentil. Terrible lo que le está diciendo, una confrontación hacia ellos y hacia nosotros. Y dice, oren por vuestros enemigos. Miren, si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, es cuando vos realmente cerrás la puerta de tu habitación y empezás a orar en lo secreto. Y cuando orás en lo secreto, traes a la presencia de Dios a ese que es considerado para vos un enemigo. Y orás por él. Porque un hombre de Dios se da cuenta, una hija de Dios se da cuenta de que ese hombre que por causa del Evangelio es un enemigo, sabe que está muerto en delito en pecado
sabe que no puede entender la palabra de Dios porque aún no nació de vuelta y sabe que no puede entender tampoco la palabra de Dios. Y ese hombre que ora por esa persona sabe que antes de nacer de nuevo estaba en la misma condición. Y entonces lo pones delante del trono de Dios y orás por él. Señor, Él es Él. Bendecilo, por favor. Toca su corazón. Llenarlo con tu misericordia. Que Él pueda entender y ser impactado con el amor con que vos me impactaste. Y tu enemigo realmente reconocerá, si lo tenemos, que realmente amás, si lo tratás con ¿qué? Con un espíritu de mansedumbre, de compasión y misericordia. Oremos por aquellos que os ultrajan y persiguen. Ejemplo que yo voy a poner acá. Crisóstomo dijo que la oración es la más elevada cumbre de dominio propio y que cuando oramos por nuestros perseguidores, la mayoría de nosotros alineamos nuestras vidas en conformidad con la norma de Dios. Otro hombre, Bonhoeffer, el pastor que sufrió y finalmente fue ejecutado en la Alemania nazi, escribió acerca de la enseñanza de Jesús en Mateo 5:44. Amarás a tus enemigos. Él dijo esto: esta es la exigencia suprema. Por medio de la oración vamos hasta donde nuestro enemigo. Estamos a su lado y rogamos por él a Dios. Spurgeon declaró: la oración por un enemigo es la precursora ¿de qué? De la misericordia. Y nosotros, como nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol, Él es el dueño del sol, que lo creó y lo formó y lo sustenta con la palabra de su poder. Ese sol que hace salir sobre buenos y malos es un amor indiscriminatorio. Y Él hace llover la lluvia sobre justos e injustos. Y nosotros, con nuestro amor, es el sol, que ama a justos e injustos. Y nuestro amor es como la lluvia, que ama al bueno y también ¿a quién? Al malo. Entonces, hermanos, vemos que dice Jesús: ustedes, amada iglesia, deben amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Una de las características del amor que podemos encontrar está en 1 Corintios capítulo 13. Y en 1 Corintios 13 es como que, así como el rayo de luz pasa por un prisma, es decir, por un vidrio, y se disuelve en colores, que son los 7 colores del arco iris, así el amor está puesto en un microscopio. Y son 15 características del amor. Y habla de ¿qué? De verbos, de acción. Porque el amor todo lo cree. Porque el amor todo lo sufre. Porque el amor no guarda rencor. Porque el amor, porque el amor, porque el amor y porque el amor. Y así como Dios nos amó a nosotros y nos sigue amando. ¿Cuál es el trato que Dios tiene con tu vida y con mi vida? Él me ama de forma incondicional. Aun cuando me equivoco, confieso mi pecado a Dios y la sangre de su Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Y su amor para conmigo sigue siendo el mismo para conmigo. Porque Él me ama incondicionalmente. Y ahora, como hijo, para que vos demuestres que sos realmente un hijo, debes hacer esto. Porque haciendo esto, vosotros sois perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ciertamente la palabra perfecto habla de qué? De madurez. Habla de qué en este contexto, de poner por obra ese amor que Dios puso ¿dónde? En mi corazón para con mi prójimo, para con mi enemigo. Tu enemigo puede ser alguien de la fábrica, un empleado amigo tuyo que se convierte en enemigo. Un enemigo puede ser alguien de la facultad,
Un enemigo puede ser alguien que tuvo una relación rota contigo. Un enemigo puede ser, en mi vida, en tu vida, lo que vos ya sabés. Pero yo voy a ser perfecto realmente, como mi Padre es perfecto, cuando realmente lo amo como corresponde. Y el propósito de Dios para tu vida y para con mi vida es de forjar en vos y en mí ¿la quién? La imagen de quién? De Jesús. Que por amor a nosotros menospreció lo oprobio y sufrió ¿qué? La cruz. Por el gozo puesto delante de quién? De Él. Cristo por amor a mí y por amor a vos dejó su trono, como dice Filipenses, se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de ir a la cruz, lavó los pies de sus discípulos. Y luego de esa enseñanza de humildad, Él dijo, ustedes deben amarse unos a otros como yo os he amado. Y no solamente esto no queda así, sino que vosotros también deben amar ¿a quién? A vuestros enemigos. Entonces, ser perfecto en esta santificación progresiva la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero Dios me dice en esto, vos tenés que ser perfecto. Con mi justicia es imposible. Ahora fue una injusticia que Dios me dio a mi vida para que yo nazca de vuelta. La justicia imputada, pero después está la justicia impartida. Esto tiene que ver con mi comunión con Cristo. Si yo no vivo realmente una vida de comunión íntima con Jesús, es imposible que yo pueda amar así como Dios me manda. Porque dice la palabra de Dios, separado de mí, nada, pero nada podéis hacer. ¿Y cómo empieza todo esto? Amar a Dios es el primer gran mandamiento y amarás a tu prójimo es el segundo gran mandamiento. Y si yo no tengo una verdadera verticalidad con mi Dios en amor todo día, en dependencia de Él, nunca voy a poder amar ¿a quién? A mi prójimo. Sí voy a amar a aquel que me ama, sí voy a saludar a aquel que me salude y me ama, pero nunca voy a poder amar a mi enemigo y tampoco voy a poder amar como corresponde a aquel que me ultraja y me persigue. Entonces, amada iglesia, los tiempos de persecución y ultrajo por causa de Cristo, ¿la experimentaste vos? Yo todavía no. Nunca me pegaron, nunca me llenaron de latigazos, nunca me dejaron en bancarrota, nunca me quitaron el trabajo. Pero si llega a pasar eso, debo estar preparado para orar ¿por quién? Por ellos. A nivel personal, si tenés algún enemigo por causa de una mala relación humana, debes presentarlo delante de Dios en oración, amarlo y bendecirlo, para ser perfecto como nuestro Padre que es perfecto, que está ¿dónde? En los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover su lluvia sobre justos e injustos. Porque el que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que tengamos corazones realmente amorosos para Dios y amorosos ¿para quién? Para nuestro Señor. Porque la falta de amor trae sobre nosotros a veces una raíz de amargura, la cual contamina mi corazón y contamina a toda la iglesia. Y esa raíz de amargura no me permite amar a mi prójimo. Entonces mantengamos siempre nuestro corazón delante de Dios limpio, porque teniendo limpio podemos ir amando ¿a quién? A mi prójimo, que puede ser aquel que me ama o puede ser aquel que no me ama. Esta es la enseñanza de Jesús. Entonces, acuérdense, en todo aquel que oye esta palabra y las hace, le compraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero todo aquel que en esta mañana oyó esta enseñanza y no la pone por obra, quizás
si no lo hacemos, entre la roca y nuestra planta de pies, estamos poniendo ¿qué? Arena. Y cuando vos caminás sobre una roca lisa, con arena bajo tus pies, ¿qué hace? Patinás. Así que, hermanos, pongamos por obra y pidámosles a Dios de amar realmente a nuestro enemigo cuando llegue el momento. Y si es el momento, de orar por él. Amén. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús, Padre, que realmente estamos conmovidos, Señor, a través de esta enseñanza. Porque ciertamente, Señor, como te dice esta mañana, esta madrugada, no he cumplido, Señor, con esto. Y te he pedido perdón, Señor. Mi amado Señor, gracias porque tú sigues hablando al corazón, Señor, y realmente a través de tu palabra y de tu amor en acción, mostrar nuestras flaquezas, Señor, nuestras debilidades. Y hoy nos dice, Señor, que nosotros no debemos resistir al malo, sino todo lo contrario, Señor. Si alguien nos odia y nos aborrece y nos golpea con acciones, con actitudes o con cosas, no debemos tener un espíritu de venganza, como hacían los fariseos y el escriba lo enseñaban, sino todo lo contrario. Y si hemos defraudado a alguien, Señor, y que nos pone en pleito, no solamente le vamos a dar lo que corresponde, sino mucho más, para que se den cuenta que estamos arrepentidos de todo corazón. Y Señor, si alguien nos pide llevar una carga, una milla como sucedía, le llevaremos 2, pero no de mala gana, sino de buena gana, Señor, con amor. Señor, porque tú nos mandas hoy amar al prójimo como uno mismo, amar a nuestro enemigo. Señor, te ruego que mantengamos siempre esta unidad contigo, Jesús, y fluya a través nuestro, por medio de vos, ese espíritu que hiciste morar, con esa actitud de compasión, de perdón, de amor y misericordia para con nuestros enemigos. Cuando alguien nos maldice, Señor, de bendecirlo. Cuando alguien nos trata mal, de ayudarlo, Señor. Y cuando alguien realmente, Señor, nos persigue y cuando nos alcanza, los ultraja a nosotros, golpeándonos, Señor, debemos presentar a esa persona en oración ante ti, para que tú lo alcances con misericordia. ¿Cómo cambiaría esta relación entre nosotros, Señor, si ponemos por obra esto, Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si se aman unos a otros como yo he amado. Pero tú nos llevas también a amar más, sino también, Señor, no a nosotros que nos amamos entre nosotros, sino también a nuestro enemigo. Señor, oramos por el presidente de la Argentina, Señor, que tú los alcances, Señor, con tu gracia. Oramos por la vicepresidenta, oramos por los diputados, concejales, para que ellos alcancen, Señor, el conocimiento de la verdad y tu verdad los haga libres, Señor. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.